Saludos a todos. Desde el principio les recuerdo, les pido que, bueno, el que no se ha suscrito, que se suscriba. Y por supuesto que si les gusta lo que les voy a contar hoy, pues que me den un like, ¿ok? No es obligatorio, pero si les gusta, pues me sería muy agradable que me dieran un like. Vamos a ver, la pregunta de hoy es, ¿existe la historia? Bueno, por ejemplo, los posmodernos, sobre todo los pensadores fundadores de la posmodernidad, pues la negaron. Este criterio de la historia como un proceso objetivo que se desarrolla mediante una apropiación cada vez más plena de sus propios fundamentos, al decir de Bátimo, de Gianni Bátimo, este comunista posmoderno italiano, pues no existe tal cosa. Entonces, mire usted, ya lo que nos han dicho, no existe la historia, por lo menos como proceso objetivo. ¿Sabe? Como esa arena donde estamos todos nosotros ahí envueltos y existiendo. Y es curioso porque parece que una cosa como esa es un poco difícil que exista, ¿verdad? Por ejemplo, ¿qué haría usted si pudiera, o mejor, cómo se sentiría un hombre medieval? Vamos a preguntar. O un primitivo, incluso un primitivo, si usted le cuestiona su mundo ritual, por ejemplo, al primitivo, si usted le cuestiona su mundo ritual y le va a decir que aquello no es verdad, ¿cómo usted cree que se sienta el hombre primitivo que está viviendo toda esa realidad ritual? Pero ahora piénselo de esta manera. ¿Qué usted haría si pudiera hablar con un hombre del futuro y éste le contara una sarta de disparates acerca de su realidad, esta que usted está viviendo, ¿verdad? ¿Qué usted haría? ¿Qué usted haría? ¿Quién está más cerca de la verdad, por ejemplo? ¿Ese usted que está viviendo esa realidad hoy? ¿O el hombre del futuro que solamente la cuenta? Que solamente la cuenta o se la inventan hasta cierto punto. ¿Qué usted cree? ¿Quién está más cerca de la verdad? ¿El que la está viviendo o el que la está contando? Entonces, ¿qué pasa con esto? Que nosotros tenemos un vicio, por así decir, una especie de vicio, que entendemos las cosas de una manera que, por ejemplo, siempre hay una estructura predeterminada, evolutiva, ¿verdad? El mismo esquema de la evolución que se le aplica lo mismo al Big Bang, que se le aplica a una semilla que usted tira y sale la planta, que a todo es el mismo esquema para explicarlo todo. Una cosa que está en función, que evoluciona en función del tiempo. Así evoluciona la función de onda de la mecánica cuántica, el concepto matemático de función. En general, todas las cosas se mueven bajo bajo el mismo esquema. Y uno debería decir, bueno, qué sospechoso es eso, que todo, yo tengo que explicarlo así, de que una cosa, por ejemplo, siembro una semilla, la semilla crece, se desarrolla, muere. ¿Esto qué cosa es? Todo es lo mismo, ¿no? Es una cosa que evoluciona en función del tiempo, no importa cuál sea el objeto. Pero esto, como todos se explican de igual forma, en el fondo no explican nada, porque le están explicando el mismo procedimiento, se lo están aplicando a cuanta cosa hay, y usted se siente satisfecho con la explicación y cree que eso es la ciencia en su estado puro. Y todos se lo explican con el mismo procedure, el mismo procedimiento, ¿verdad? Y se lo repiten y se lo vuelven a repetir. Entonces, por ejemplo, la historia no solamente una semilla, la historia misma, la historia, por ejemplo, la historia de la filosofía, usted dice, bueno, es una historia de las ideas, donde hay sistemas más pobres desde el punto de vista del pensamiento y van evolucionando y una filosofía evoluciona y explica la otra, entonces se crea una evolución de estos sistemas donde están concatenados cada uno de otro y van saliendo uno de otro, etcétera, etcétera, hasta el estado presente, ¿no? Va a estudiar la filosofía y pues la ve como su evolución en la historia, ¿no? La historia universal es exactamente lo mismo. Hay un estado pretérito y entonces todo esto ha dado origen al estado presente mediante una evolución gradual, paulatina, etcétera, etcétera. El mismo problema, todo un objeto, un fenómeno que evoluciona en función del tiempo. El mismo hombre, el hombre
dentro de este esquema, pues se ve como un objeto teórico que evoluciona en función del tiempo sometido a leyes. Y así estamos dentro de la historia y estamos muy felices y muy conformes con esta visión, pensando que esta es la verdadera visión de las cosas, la única que hay, que además es la única racional porque es la única que entendemos. Si nos dicen de otra manera, pues ya no somos capaces de entenderlo. Pero bueno, resulta que, por ejemplo, usted puede ver las cosas de otro modo. Vamos a ver el ejemplo de la semilla. Puede pensar que la semilla contiene ya toda la planta. Todo estaba ahí. Y lo que resta es sencillamente todo lo que hace es crecer. Pero ya todo estaba ahí, ¿verdad? Entonces, no hay surgimiento en ese sentido. No hay ninguna evolución gradual, ni mucho menos, ¿no? Ahora, por ejemplo, en el caso de la historia, de la filosofía, aquí hay un ejemplo curioso. Yo no sé si ustedes saben, los que más o menos han leído de marxismo y eso, que Marx y Engels tenían una visión diferente de la historia de la filosofía. Eso yo creo que nunca nadie lo ha, por lo menos yo no lo conozco, que hayan problematizado este asunto. Pero Engels veía la filosofía desde este punto de vista, de la filosofía en la historia como una evolución, ¿verdad? Como evolución de los sistemas. Y Marx no, Marx decía que todo eso era una falacia y que no eran más que telarañas cerebrales, que ideas abstractas, que no tenían ningún significado, que la filosofía era, su punto de partida debería ser las relaciones sociales que se establecen entre los hombres en el proceso de producción de la vida material. Ellos producen no solamente las mercancías, sino que producen también las ideas, y en ese sentido producen la filosofía. O sea que el punto de partida sería las relaciones sociales que se establecen entre los hombres, y de ahí, pero es que las ideas, decía Marx, no tienen historia. Oigan bien, las ideas no tienen historia, decía Marx. Entonces, y parte de razón hay en todo esto. Hay dos visiones diferentes. ¿Cómo usted lo explica? Una es evolutiva y la otra no. ¿Por qué pasa esto? Bueno, vamos a terminar con el caso de la historia. Vamos a seguir con la historia, ¿no? Ya habíamos dicho aquí que la historia universal. Bueno, pues sucede en el caso de la historia universal que usted pudiera decir que no hay historia, sino diferentes lecturas del pasado desde el punto de vista presente, del estado presente. ¿Ok? Usted puede decir eso, que no hay historia con mayúsculas, sino diferentes lecturas de la historia. Cada forma de la cultura, sobre todo cuando es dominante, se da su propia visión de la historia y explica la historia. Por lo tanto, la historia no es que, por ejemplo, la ciencia, la religión existan, o la tecnología existan en la historia como proceso evolutivo, objetivo, ni mucho menos. No. Es que cada una de estas formas de la cultura, cuando es dominante, reescribe la historia, la interpreta como ella entiende que la debe interpretar, y la reescribe a su favor como forma dominante, ¿verdad? Entonces lo que tenemos son diferentes lecturas de la historia, ¿no? La historia contada por los medievales no es la misma, dentro de un sistema cultural religioso no es la misma que la de la ciencia, ni tampoco la misma que la de la tecnología. No es la misma. Entonces, ¿cuál es la verdadera? Está complicadito, ¿verdad? No es tan fácil la cosa. ¿Qué pasa con esto? Tenemos que escoger. Por ejemplo, déjenme traerle para que entienda mejor mi punto de vista. Ustedes tienen, digamos, piensen en un bolígrafo electrónico. Tienen el bolígrafo electrónico y ustedes quieren comprenderlo, y viene uno con un evolucionista y te va a decir, bueno, el enfoque que está sujeto a la historia está bajo el esquema de la historia. ¿Ok? Y te va a decir, bueno, déjame explicarte lo que es el cálamo, el bolígrafo electrónico. Esto es resultado de la evolución del cálamo. Vamos a ver sus formas más rústicas, más primarias, y vamos allá a la historia, al inicio, y entonces te van a sacar el cálamo y te va a decir, eso no es más que un cálamo que ha ido evolucionando. ¿Te das cuenta? Entonces, para entender el bolígrafo electrónico tienes que entender la historia que empieza por allá por el cálamo, con lo que se escribían los papiros, ¿verdad? Pero esa no es la única manera de verlo, porque si tú lo ves así, puede ser que tú entiendas un esquema que es explicativo, pero que
que es una cosa que carece de realidad, porque en el sentido de que eso vive en un plano eidético, en un plano lógico explicativo. Sin embargo, para entender lo que es el bolígrafo electrónico, usted solo lo que necesita es entender la tecnología, porque eso es un resultado, un producto cultural de la tecnología. Y si usted entiende qué tecnología está en la base de ese bolígrafo electrónico, usted entiende qué es lo que es sin necesidad de remitirse al cálamo. Son dos maneras diferentes de entender las cosas, de encararlas y de explicarlas. ¿Entienden lo que les digo? Por lo tanto, ese bolígrafo es el resultado es producto de ese estado presente, esa forma dominante, en este caso de la cultura, que salía la tecnología. Pero no es el resultado de la evolución del cálamo, porque el cálamo por sí mismo nunca hubiera llevado al bolígrafo electrónico. No hay una relación de causa-efecto ahí, no existe. ¿Ok? Entiéndanlo más o menos así. ¿Por qué pasa esto? Bueno, señores, la explicación la dio este señor que está aquí. Ferdinand de Saussure, en su curso de lingüística general. Saussure estableció dos enfoques que son hasta cierto punto opuestos. Uno, y le llamó enfoque sincrónico y enfoque diacrónico. Que yo le explicaba, voy a explicarlo con mis palabras. El presente se atalaya e interpreta y reconstruye el pasado. Esto es aplicando la idea de la sincronía y la diacronía de Saussure. Desde el presente se diseña el futuro. Digamos, hoy estamos ubicando las piezas del mañana. No sería así, porque si nosotros admitimos eso equivaldría a introducir la diacronía, ¿ok? La significación que pueda tener cualquier cosa o hecho en el futuro se la da el futuro, ¿ok? Y esto implica saltos. No hay una continuidad, una sucesión. Entonces, tenemos así que desde el presente se atalaya, interpreta, reconstruye el pasado. Y en el enfoque diacrónico, ¿okay? El estado presente es el resultado de la evolución del pasado. Ahí hay gradualidad, hay sucesión. Como ustedes pueden ver, la evolución es solo una posibilidad. Una posibilidad de explicación, y es un enfoque unilateral. Unilateral, porque está siempre el otro, que en este caso sería el enfoque sincrónico, ¿verdad? Saussure lo define así, miren. O sea, no es, puedo buscar la definición, pero para que lo vean más fácil, porque lo estoy aplicando al tema que nos interesa ahora, lo que tienen que ver es que, por ejemplo, el enfoque sincrónico implica simultaneidad. Está más bien vinculado con el asunto espacial, con el concepto de estado de la cosa, el estado de la cosa y el sistema, como sistema. Mientras que el enfoque diacrónico implica sucesión, ¿verdad? No simultaneidad, sino sucesión. Está relacionado con el tiempo y por supuesto implica la evolución. Es ahí donde contiene el esquema evolucionista. Esa es la parte donde existe eso que llamamos evolución. Ustedes piensan que no, que lo único que hay es historia y evolución. Bueno, pues lamento decirles que están equivocados, ¿ok? Entonces, ¿qué sucede con esto? Que la evolución, como dije, es solo una posibilidad, una visión, una opción alternativa, pero nunca puede ser la realidad toda, la verdad toda, etc. ¿Okay? La historia es siempre la visión reconstruida desde el presente, y en cierto punto es una constitución, ¿no? Por ejemplo, déjenme el ejemplo que le traigo aquí, fíjense cómo se va. Bueno, no voy a poner más ejemplos para que no se enreden, porque capaz que le diga esto y sea más complicado todavía. Pero lo cierto es que tenemos estas dos formas de estos dos enfoques, y Saussure pedía que esos enfoques se aplicaran a la ciencia, o sea que la ciencia debería manejarlo los dos, que no se puede inventar una cosa que sea pansincrónica, o sea que la una, porque son incompatibles, son dos puntos de vista alternativos, y que la cosa debe ser explicada y entendida desde ambos puntos de vista. No sé si me expliqué bien, porque el tema es bastante complicado, y traté de, obviamente, como hago con todos estos vídeos, traté de ponérselo bien sencillo para que entendieran la idea. Bueno, se acaba el tiempo, me voy.